Introducción al concepto de límites. Muy bien, siempre que hablemos de límites de una función, definitivamente hay una palabra clave en dicha frase, y es la palabra función. Así que es muy importante tener en cuenta que no deben haber dudas sobre conceptos básicos relacionados a una función. Y es que siempre que hablamos de una función, ya debemos saber que existe una notación matemática para dicha función, en donde sabemos que siempre debe estar involucrado al menos dos variables, siendo las más comunes la variable y la variable x. Y también, aparte de su expresión algebraica, también sabemos que las funciones se pueden representar de manera numérica, que es cuando utilizamos una tabla en donde vamos a ir colocando los valores de x para luego ser sustituidos en la función y obtener los valores de y. Y bueno, se toman cualquier valor y se van sustituyendo en x. Entonces, en x tenemos 1 y lo sustituimos en x, que sería 1 al cuadrado, nos da 1 más 1 es igual a 2, y así con cada uno de los demás números. Muy bien, y es por eso que a la variable y se le conoce como variable dependiente, ya que su valor depende claramente de lo que vale la variable x, también llamada variable independiente. Ya que contamos con esta tabla con pares ordenados, con un valor en x y un valor en y, podemos trasladarnos a un plano cartesiano y ya podemos generar nuestra gráfica de la función, donde tenemos nuestro eje x y el eje y localizamos cada uno de estos puntos y nos quedaría esta gráfica. Para explicar el concepto de límite de una función, por un momento nos vamos a enfocar en el eje x. Muy bien, hacemos un acercamiento a la zona del eje x y nos quedaría de esta manera. Esto sería una introducción al concepto de límite, tomando en cuenta una variable. Muy bien, imaginemos que te pido que me proporciones cuál es el número más cercano al 1 sin llegar a ser 1. Es decir, cuál es el número más cercano a 1 sin ser 1. Entonces, si una persona me contestara de una manera sencilla, más de alguna me diría que el número más cercano a 1 es el 0. Bueno, y si a esa persona le digo que no solamente podemos tomar números enteros, sino también números decimales, entonces más de alguna persona me diría que el número más cercano a 1 sería 0.9, y otra persona diría que el número más cercano sería el 0.99, y así sucesivamente ir incrementando 0.999 y así sucesivamente hasta obtener una cantidad muy grande. Y así como esta persona me está dando valores cercanos al 1, me está dando valores al 1 menores al 1, pero también me puedes proporcionar valores cercanos al 1 que sean mayores que 1, como por ejemplo 2, 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001 y así sucesivamente. Y podemos agregar una cantidad indeterminada de ceros en esta posición, y así como en el otro lado una cantidad indeterminada de 9. Y el punto es, como nos podemos dar cuenta, un valor en particular cercano al 1 resulta ser algo complicado de establecer. Así que existe una simbología para poder explicar esta situación, en donde podríamos decir que el que nos interesa son valores en x que tienden a 1, que es lo que representa esa flecha, que sería valores en x que tienden a 1 sin llegar a ser 1. Así que para iniciar estamos solamente estableciendo estas condiciones tomando en cuenta un eje, que sería el eje de las x. Y nos podemos dar cuenta que estamos estableciendo valores que se acercan a 1 sin llegar a ser 1. Ahora bien, ¿qué sucede cuando en vez de manejar un solo eje, involucramos el eje y también?
Es decir, pasamos de una función, como previamente lo vimos, en donde vamos a tomar como referencia la función x al cuadrado más 1, como está aquí, y como aquí tenemos su representación numérica y su representación gráfica, y vamos a tomarlo como referencia para ver cómo es que podemos trasladar esto que explicamos anteriormente, ahora involucrando los dos ejes. Muy bien, enfoquémonos solamente en esta sección de la gráfica, en donde están nuevamente involucrados nuestros valores desde el 0 hasta el 2. Cuando hablamos del límite de una función existe una nomenclatura muy en particular, que es la siguiente. Se escribe el límite de una función, ya que estamos involucrando dos variables, cuando x tiende a un número, que este número le vamos a llamar número a, es igual a un valor expresado con la letra L mayúscula, que es el valor de dicha función. Así que en esta función estamos hablando de la función ya previamente mostrada, x cuadrado más 1. Entonces así podemos encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 1. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que cuando yo me aproximo al 1 en el eje x, como ya vimos anteriormente, vamos a hacer ese mismo recorrido, pero en el eje y, que está representado en estas flechas. Y lo que me interesa ver es el recorrido en x cuando x tiende a 1. ¿Hacia dónde tiende el recorrido del eje y? Pero no queremos el valor del eje x, sino el valor del eje y, donde aquí claramente podemos ver que cuando x se aproxima a 1 y el valor de y es igual a 2, que sería, y entonces podemos llegar a la conclusión que el límite cuando x tiende a 1 en x al cuadrado más 1 es igual a 2. Pero sin embargo se puede expresar también de una forma algebraica, no solo con la gráfica, y pues simplemente consiste en sustituir el valor de x, que es 1, y nos queda 1 elevado al cuadrado es igual a 1 más 1 es igual a 2, que coincide con lo que vimos anteriormente en la gráfica. Muy bien, ahora vamos con unos ejercicios. Y bueno, para calcular el límite de una función se sustituye en la función el valor al que corresponden las x. Y como se lee esto, se lee el límite de x cuando tiende a, en este caso, 5. Podría ser otro número, límite de la función cuando x tiende a 10. Y no siempre tiene que ser x, puede ser a. Por ejemplo, el límite de la función cuando a tiende a 5. Entonces, vamos a ver unos ejercicios. Ok. Entonces, quedaría límite cuando x tiende a 2 de 3x más 1. Entonces, lo que nos dice aquí, para calcular el límite de una función se sustituye en la función el valor al que corresponden las x. Entonces, este 2 que tenemos acá lo vamos a sustituir en las x, y en este caso sería 3, entre paréntesis colocamos al 2 que vendría a tomar el valor de x, y esto nos da igual a 3 por 2 tenemos 6 más 1, 7. Muy bien, pasamos a ver otro ejercicio. Volvemos a hacer lo mismo, sustituimos el valor de x, que en este caso es 4. Entonces 2 por, sería menos 4 al cuadrado. Tenemos menos 4 elevado al cuadrado, tenemos 16, 2 por 16 es igual a 32. Entonces el límite de x cuando tiende a menos 4 es igual a
32. Muy bien, los límites por factorización. Lo primero, para saber si un límite lo tenemos que resolver por factorización, es sustituir. Entonces en este caso el límite de x cuando tiende a 2, de 2x al cuadrado más 3x dividido x al cuadrado menos 5. Entonces, para saber si este límite lo tenemos que resolver por factorización, sustituimos este 2 en los valores de x. Y si nos da un resultado de 0 sobre 0, tenemos que resolverlo por factorización. O también nos puede dar algún valor dividido entre 0. En cualquiera de estos dos casos, no tendremos que resolver por factorización, pero para verlo tendremos que sustituir los valores. Entonces, sustituimos los valores, más 3 de 2 dividido entre 2 al cuadrado menos 5. Entonces tendríamos que 2 por 2 son 4, más 3 por 2 son 6, dividido 2 por 2, 4 menos 5, 14, dividido dentro de menos 1. Entonces, no nos queda ninguno de estos casos. Entonces, no hay necesidad de resolver este límite por factorización. Entonces, ahora bien, vamos a ver un ejemplo con uno que sí se puede resolver con factorización. Bien, antes de empezar con los límites por factorización, hay que tener en cuenta que es la indeterminación. ¿Y cómo sabemos cuál es la indeterminación? Pues para ello vamos a tomar el valor que tenga x. Muy bien, en este caso tomamos la x, que sería x, y el valor que tengamos acá, que en este caso es 2, pero este 2 es positivo, entonces la indeterminación va a ser negativa. Muy bien, y si nos damos cuenta, este valor que encontramos acá se parece a lo que tenemos acá. Entonces, a la hora de sustituir el valor de x acá, nos va a dar un valor igual a 0. Y no podríamos resolver ese límite, ya que nos quedaría 0 dividido entre 0. Y tendríamos que resolverlo por factorización. Para saber la indeterminación de este otro límite, lo que hacemos es que tomamos la x, y en este caso este 3 es negativo, por lo que la indeterminación tiene que ser positiva, y si nos damos cuenta es igual a lo que tenemos acá. Entonces este valor de acá nos va a dar 0, y nos quedaría un valor nulo. Entonces tendríamos que resolverlo por factorización. Para resolver estos límites por factorización, necesitamos saber cuál es la indeterminación. Entonces vamos con el primer ejercicio y obtengamos la indeterminación de este límite. Entonces tenemos x, y este es 3 positivo, entonces aquí tiene que ser menos 3, y nos damos cuenta que es el valor que tenemos aquí abajo. Una vez encontrada la indeterminación, vamos a proceder a resolver por factorización, y este ejercicio lo vamos a resolver por diferencia de cuadrados.
donde tengamos la indeterminación no vamos a factorizar. Entonces factorizaríamos el valor que está aquí arriba. Entonces nos quedaría de esta manera: x más 3 por x menos 3 dividido x menos 3. Y si nos damos cuenta, la indeterminación también ya nos apareció aquí arriba. Entonces, ya obteniendo esto, ya podemos eliminar esta indeterminación, y después de eliminada esta eliminación ya podemos reemplazar la x con el número que me dice acá. Entonces nos quedaría 3 más 3, esto quedaría 6. Entonces ya tenemos la respuesta de este límite. Busquemos la indeterminación de este límite. Entonces tenemos x, cuando x tiende a 5, entonces este 5 es positivo, entonces tiene que ser menos 5. Muy bien, encontramos la indeterminación. Ahora bien, lo buscamos y nos damos cuenta que nos aparece en la parte de acá. Entonces, donde tenemos que factorizar es en la parte de abajo. Entonces, resolvemos nuevamente con la diferencia de cuadrados, que nos quedaría de la siguiente manera. Ahora que ya tenemos la indeterminación, ya los podemos eliminar. Se elimina. Entonces esto nos quedaría igual x más 5. Muy bien. Ahora sí podemos sustituir los valores, pero esta vez el resultado está debajo. Entonces aquí arriba queda un 1. Entonces aquí vamos a hacer esto: 5 más 5 x sobre 1. Recordémonos del 1 de aquí arriba. Entonces esto nos queda aquí. Muy bien. Y nos quedaría nuestra respuesta. Muy bien. Ahora vamos con límites trigonométricos. Y vamos a ver que siempre que encontramos el límite cuando x tiende a 0 del seno de cualquier ángulo, kx dividido entre ese mismo ángulo, kx, el resultado va a ser igual a 1. En esto lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier límite, es reemplazar el 0 en las x. Pero el seno de 0 nos va a dar 0. Y abajo nos va a dar 0. 0 sobre 0 nos va a dar una indeterminación. Entonces nos va a dar, que nos dice que siempre que nos dé el seno de un ángulo y abajo se repite el mismo ángulo, nos va a dar 1. Entonces acá abajo nos va a dar 1. Y aquí abajo igual. Podemos ver que esto de acá es como esto que tenemos acá. Entonces, si tenemos lo mismo, el resultado será 1. Bien, vamos con este otro ejemplo. Y nos damos cuenta que ahora nuestro ángulo no es el mismo que el de aquí abajo. Bueno, ¿y qué nos falta para que el de abajo sea igual al que está aquí arriba? Pues nos falta un 4. ¿Y cómo le agregamos ese 4? Entonces,
acordémonos cuando tenemos una fracción y la queremos amplificar, lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por cualquier número. Por ejemplo, multiplicarlo por 4 y por 4. Entonces esto nos quedaría 4, queda 8, y esto es lo mismo que acá, lo que lo necesitamos simplificar. Entonces nos da, y esto nos da, entonces nos damos cuenta que esto es lo mismo que esto. Entonces acá como acá nos falta 4, lo vamos a multiplicar por 4. Pero como multipliqué por 4 abajo, tengo que multiplicar también arriba. Entonces nos podemos dar cuenta que ya tenemos este ángulo que abajo se repite y ya los podríamos eliminar. Pero ahora tenemos este que nos sobra. Entonces, por propiedades de los límites, ese 4, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a mover hacia acá. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0. Ahora ya lo podemos resolver, que esto nos quedaría igual a 1. Y multiplicamos por 4. Y esto es igual a 4. Muy bien. Límites que tienden al infinito. Antes que nada, necesitamos establecer que el infinito no es un número que no se puede contar, sino que es un número demasiado grande. Entonces, el límite de x cuando tiende al infinito de x es igual a infinito. Siguiente, límite de x cuando tiende al infinito de 3 por x. Sustituimos un número que multiplicado por el infinito nos va a dar un número infinito. Entonces aquí también el límite de x cuando x tiende al infinito, entonces tenemos un número muy grande que sería el infinito, más 10 nos daría un número infinito. Tenemos estos otros ejemplos donde el límite de x cuando tiende al infinito de x al cubo más x a la quinta. Entonces, sustituyendo los valores, infinito elevado al cubo nos da un número muy grande. Y también infinito elevado a la quinta potencia nos da otro número muy grande. Entonces el resultado va a ser infinito. Entonces aquí tenemos el segundo ejercicio y es un número negativo multiplicado por un número muy grande nos da menos infinito. Ahora bien, vamos con el tercero. Si nosotros tenemos 1 y lo dividimos dentro de infinito, nos va a dar 0. Pero 1 dividido entre infinito, la verdad no existe. Pero estamos hablando de límites. En ese caso, sí da 0. Muy bien. Y una forma de saberlo es haciendo esto. 1 dividido en infinito, aunque ahorita el infinito lo vamos a reemplazar con el valor de 1. Y el resultado que nos da es 1. Ahora, 1 dividido 2 nos da 0.5. 1 dividido 10, el resultado nos da 0.1. Y si dividimos 1 dividido dentro de 1000,
el resultado nos va a dar 0.0001. Si nos damos cuenta, infinito nos representa un número muy grande. Entonces, entre más grande sea el número, mayor cantidad de ceros nos van a dar como resultado. Entonces, por eso decimos que 1 dividido entre infinito nos da 0. Entonces, el resultado de acá es 0.